Muy bien. Nos piden que encontremos el desplazamiento, la velocidad, la aceleración en el tiempo 1.90 segundos, ¿no? Y pues eso ya lo hicimos, ¿no? El desplazamiento, sustituir en la ecuación de movimiento de X el tiempo de 1.9. Encontramos que estaba en la posición de 3.27 metros. Eso, recuerden que eso es medido a partir del punto de equilibrio. Y encontramos que se iba moviendo a una velocidad de 43.36 metros por segundo. Eso significa que se va moviendo hacia la amplitud o hacia la derecha si tomamos la referencia natural. Y en el inciso C encontramos la aceleración. Vimos que el objeto, pues, evidentemente se iba desacelerando. Si va desde el punto de equilibrio hasta la amplitud, se va desacelerando. ¿Alguien iba a participar? ¿Abrió el micrófono? Adelante. No, parece que no. Ok, bueno. Entonces, en el inciso D, el D y el E, pues son bastante sencillos. Me piden que encuentre la frecuencia y después que encuentre el periodo. Muy bien, entonces para encontrar la frecuencia, recordemos la ecuación que habíamos escrito anteriormente. La frecuencia está relacionada con omega de esta manera, ¿verdad? Y omega nosotros ya lo tenemos como un dato del problema. Es 8.38 radianes por segundo entre 2pi. Esto a mí me da 1.33 Hz. Siempre comprueben las respuestas, de manera que si estoy cometiendo un error, me avisen. Ok, entonces, sencilla esta parte, la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. Está realizando, cada segundo está realizando, bueno, aquí sigue, ¿verdad? Los dígitos, en realidad es 1.3333, eso sería 1/3, ¿sí? Quiere decir que cada segundo está realizando una oscilación y 1/3 de la siguiente, ¿no? Muy bien, entonces hacemos el último inciso, el E. El E me dice que calcule el periodo. El periodo es el recíproco de la frecuencia. Por ende, será 1 entre 1.33 Hz. Y esto me da 0.752 segundos. A ver si me confirman si a ustedes también les dan esas mismas dos respuestas para frecuencia y periodo. Chile. Sí. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer algo extra. Este problema es sumamente fácil. Entonces vamos a hacer un agregado extra de manera que nosotros podamos sacarle un mayor provecho a este ejercicio y a esa ecuación de movimiento que está ahí. Entonces, si usted nota, en este ejercicio, pues nos dan la ecuación de movimiento, nosotros encontramos el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en el tiempo, y nos dan y encontramos además la frecuencia y el periodo. Entonces, a mí me interesa que encontremos o que seamos capaces de dibujar la ecuación o la gráfica que describe la posición de la partícula en todo momento. O sea, es como que yo metiera esa X en un software eh, cualquiera, ¿verdad? Y logré graficar eso, ¿sí? Pero lo quiero hacer a mano. ¿Por qué lo quiero hacer a mano? Porque hacerlo a mano me permite a mí entender lo que está pasando ahí, ¿verdad? O qué significa cada variable. Entonces, todo lo que voy a poner de aquí en adelante es extra. Esto es extra a lo que el problema pide, ¿no? De manera que no nos confundamos, pensemos que está malo el enunciado en el problema. Entonces, lo primero que quiero que calculemos va a ser X sub 0, porque yo quiero graficar, ¿no? Y para graficar la X yo necesito saber cuál es el valor inicial de X. Ok, entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo haría yo para encontrar X sub 0? O sea, la posición, recuerde que X sub 0 es el X para el tiempo t igual a 0. O sea, donde usted empieza a registrar el movimiento de la partícula. Entonces, ¿qué haría yo para encontrar X sub 0?
En la ecuación de movimiento sustituir t igual a 0. Correcto. Entonces esto significa que yo tengo que decir x en t igual a 0 es igual a coseno de phi. Y esto es igual a x sub 0. Entonces sustituyo. Ahí voy a cambiar esto. No debí escribirlo en color rojo. Permítame que lo cambie de color. Muy bien. Entonces. Ok, entonces x sub 0 va a ser igual a la amplitud, que era 6.12 metros, por el coseno de 1.92 radianes. Ok, ¿cuánto da eso? Negativo 2.09. Negativo 2.09. Gracias. Ok, recuerde que lo que quiero es graficar. Entonces, si yo quiero graficar la posición versus el tiempo, voy a tener X y aquí voy a tener el tiempo. Muy bien, entonces lo que acabo de encontrar es el punto inicial. Voy a colocar aquí la amplitud. Vamos a decir que aquí es positivo 6.12 y que por acá es negativo 6.12. El positivo de la amplitud y el negativo de la amplitud. Voy a colocar aquí una línea punteada. Voy a ponerla en gris de manera que no me pase de este valor porque pues, es el valor más alto para el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, lo que significa es que la posición inicial para esta gráfica es menos 2.09. Vamos a 2.09, digamos que es más o menos por aquí. Menos 2.09. Ajá. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Para dónde creen que va a seguir la gráfica? Voy a poner dos opciones. Voy a usar otro color. Opción A, que la gráfica va a venir y va a hacer este movimiento, etcétera. O una opción B, que la gráfica va a hacer esto. Y de ahí va a ir al... ¿Cuál de las dos? ¿La opción 1 o la opción 2 creen que es la correcta? ¿O no lo sabemos y debemos calcular algo más para saber? La velocidad inicial. ¿Necesitamos algo más? La 1. ¿La 1 es la correcta? ¿Cómo sabemos que la 1 es la correcta? No necesitaríamos la amplitud. Se Ya la necesita tenemos. la velocidad inicial. La velocidad inicial, ¿verdad? Sí. ¿Para qué necesito la velocidad inicial? Para saber si la dirección Para sería saber si es hacia la positiva. derecha o hacia la izquierda. O el desplazamiento. Correcto. Así es. Necesito la velocidad inicial para saber si la partícula se va moviendo en ese momento, cuando tiene esa posición de menos 2.09. Recuerden que en la clase anterior yo les dije que una partícula en una oscilación pasa 2 veces por un mismo punto. Pasa una vez, bueno, si lo quiero ver así en la referencia natural, de derecha a izquierda y otra vez de izquierda a derecha. Entonces, puedo tener incluso las dos posibilidades. Y la única manera de saber cuál es la correcta es encontrando la velocidad inicial, porque la velocidad inicial me va a decir a mí en qué dirección se va moviendo esta partícula. Entonces voy a quitar esto y necesito un cálculo extra para eso. Ese cálculo extra va a ser la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial, así como lo hice para el anterior, la velocidad inicial será menos omega por A por el seno de phi. Recuerde
Recuerde aquí, lo voy a poner de referencia, que la velocidad es menos a omega seno de omega t más phi, ¿verdad? Entonces estoy haciendo para el tiempo t igual a 0. Entonces voy a calcular esta velocidad inicial. Va a ser menos 8.38 radianes por segundo por la amplitud, que es 6.12 metros, por el seno de 1.92 radianes. ¿Okay? Ayúdenme con este cálculo. Negativo 48.19. Muy bien, gracias. Negativo 48.19 metros por segundo. O sea, eso significa que la partícula en ese momento se va desplazando hacia la izquierda, ¿sí? O sea que lo primero que va a alcanzar, ¿se acuerdan que yo había puesto dos curvas? Las voy a poner así rápidamente, solo para que las recuerden. Había borrado esta curva y la otra curva que había puesto era esta, ¿no? Sí. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es si la partícula, al estar en x igual a 0, en x sub 0, se va a mover hacia la amplitud o se va a mover. Hay dos posibilidades. O sea, si yo estoy en x igual a 2.09, hay dos posibilidades de movimiento. Una es que la partícula inmediatamente después de eso se mueva hacia el punto de equilibrio. Esa sería la gráfica celeste. Y la naranja sería cuando nosotros nos estamos moviendo inmediatamente hacia la amplitud, pero la amplitud negativa, ¿no? Entonces, si fuera el primer caso, entonces la velocidad inicial me daría positiva y en este caso me dio negativa, por lo tanto, la segunda de las opciones, o bueno, la primera en realidad, pues la primera que escribí es la correcta, ¿verdad? Entonces, sí se puede decir así en general, ¿verdad? Pero bueno, no es de, como dicen popularmente, no es al chilazo, ¿verdad? No es al chilazo, sino que más bien uno tiene que tener un dato numérico para eso. Ahora, para poder escribir correctamente la gráfica, yo necesito dibujar en la gráfica el periodo, porque así yo voy a saber hasta dónde tengo que llevar mi primer ciclo y después irlo repitiendo. Entonces, el periodo nosotros ya encontramos que era 0.752. Entonces, por aquí voy a colocar, vamos a ver, vamos a poner una escala, vamos a decir que cada 4 es un segundo. No, quizás más grande porque, vamos a ver aquí, sí, 1, 2, 3, 4, 5, aquí vamos a poner 2. Entonces, si el periodo era de 0.752, más o menos por aquí. Luego, más o menos a la mitad aquí. Entonces, cada una de esas cajitas que estoy encerrando en color gris, pues digamos que son los ciclos que va a completar. Entonces voy a hacer solo 2, ya luego los demás ya se sobreentienden. Entonces lo que quiere decir es que la partícula va a hacer esto. Va a bajar, uy, no, está muy cerrado esto. Va a bajar, va a subirlo y después va a pasar por el punto de equilibrio, va a subir. Ay, me gusta, todavía está muy cerrado. Ok, más o menos así. Entonces aquí otra vez pasa por el punto de equilibrio. Quizás no es la mejor gráfica, pero bueno, espero se entienda ahí. Luego sube a la amplitud, luego baja otra vez aquí y así sucesivamente. Más o menos, por ahí va la gráfica, ¿no? Entonces, aquí, en estos puntos, está completando un periodo
2 veces un periodo, etcétera, ¿sí? Esa era la idea, ¿no? La idea era que lográramos dibujarlo, ¿no? Y esto me interesa porque usted tiene que ser capaz de interpretar los datos, no solamente de hacer los valores, los cálculos numéricos. Ahora les pregunto yo, ¿qué pasa o qué tendría que hacer yo para poder dibujar la gráfica de velocidad, por ejemplo? ¿Qué necesito? ¿Cómo dibujo la gráfica de velocidad? Creo que basándose en la de la posición y con la fórmula de la velocidad del cuerpo oscilante. Ok, ajá. Bueno, aquí lo que hice fue calcular la posición inicial, ¿verdad? Y después, para poder saber lo demás, entonces necesité la aceleración. Bien, ya para la velocidad, entonces lo que hay que calcular entonces es la aceleración, ¿verdad? Porque hay que saber si la partícula se va desacelerando o no, ¿verdad? Pero en ese caso yo lo dejaría a ustedes ahí para que lo hagan en su casa, ¿verdad? Pero sería interesante. De hecho, hay algunos problemas en los libros donde a usted se les pide dibujar esto, ¿verdad? Entonces, por ahí va. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pasamos Sí, Lick. a otra cosa. Dígame. Creo que podría volver a explicar lo de la velocidad inicial y el comportamiento de la gráfica. Es que se me pegó la pantalla. Ok. Muy bien. En el caso la velocidad inicial, bueno, nosotros ya habíamos encontrado la posición inicial, 2.09. 2.09 significa que la partícula en el tiempo t igual a 0 se encuentra en la posición 2.09. Voy a cargar, pero no sea mucho problema cargar eso otra vez. A ver, es esta la simulación. Simulación cuesta un poquito porque está en Java. Pero ahí va. Ok, lo que yo encontré es que la partícula en el tiempo t igual a 0 estaba en 2.0. No es la misma escala, ¿verdad? No voy a poderlo representar directamente aquí en este simulador. Pero lo que me está diciendo es que está en la referencia negativa. Entonces, yo tengo dos posibilidades si el objeto se mueve aquí. Hay dos posibilidades. Una es que el objeto vaya de derecha a izquierda, vaya en esta dirección, o la otra es que el objeto vaya de izquierda a derecha, ¿sí? Que vaya hacia la derecha. Entonces, a ver, si el objeto va hacia la izquierda, entonces el primer punto que va a alcanzar de los conocidos es el negativo de la amplitud. Si el objeto va hacia la derecha, el primer punto de los conocidos que va a alcanzar es el punto de equilibrio. Entonces, esa es la parte que yo les estaba intentando mostrar aquí. Entonces, la gráfica puede ser como ya la tengo, o podría ser, hay dos maneras de saber, o podría venir para acá. Podría venir para acá también. Si va hacia ahí, entonces lo que quiere decir es que la partícula, el primer punto que alcanza de los conocidos es el punto de equilibrio. Mientras si es la negra, el primer punto que alcanzaría sería el negativo de la amplitud. Entonces, ¿cómo saber eso? Con el signo de la velocidad. Entonces, lo que hago es calcular la velocidad inicial, o sea, la velocidad que tiene en ese momento cuando el tiempo vale 0. Tomo la ecuación de velocidad en función del tiempo, fijo el tiempo t igual a 0, entonces me queda esta ecuación. Entonces me queda un valor de menos 48.19. Entonces significa que la partícula se va moviendo hacia la izquierda y por ende, entonces, no va a ir hacia arriba en la gráfica, no va a ir hacia la parte positiva, sino que va a ir hacia la parte negativa. Por eso es que lo coloqué como la opción de color negro, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial a mí me va a decir, o sea, para conocer las condiciones iniciales, o cómo inicia la simulación, yo necesito tener dos datos, la posición y la velocidad, porque la posición por sí sola
no me indica nada del movimiento. O sea, solo me dice que está en ese punto, pero recuerde que una partícula pasa 2 veces por el mismo punto en una oscilación. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo sé cuál es? Entonces saco la velocidad. No sé si eso aclara su duda o tiene algo más. Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a realizar un problema del libro de Serwe. No, del libro de Sears. Un poco para ver otra. Ahora, este primer ejercicio, la idea era, yo les doy la ecuación de movimiento y ustedes me sacan información a partir de esa ecuación de movimiento. Ahora les voy a mostrar un problema donde a ustedes les dan las condiciones iniciales de la oscilación y ustedes construyen la ecuación de movimiento y a partir de la ecuación de movimiento entonces encuentran algún dato en particular. Entonces ese es el problema 14.9 del libro de texto. Déjenme que copie el enunciado. Está. Voy a copiar el enunciado. Ok, el problema me dice, un objeto está experimentando un movimiento armónico simple con un periodo de 0.900 segundos y una amplitud de 0.320 metros. En el tiempo t igual a 0, el objeto está en 0.320 y se encuentra instantáneamente en reposo. Entonces, ojo con todo este párrafo. Este párrafo lo que me están dando es la información de inicio de la simulación, de la oscilación. O sea, me está dando las condiciones iniciales. Lo voy a anotar aquí como datos. El primer dato que me da es en el tiempo t igual a 0. Entonces yo tengo que la posición es 0.320 metros, ¿sí? Pero fíjese que eso es exactamente, voy a poner aquí abajo también como dato, la amplitud, 0.320 metros. Entonces significa que el objeto en ese momento se encuentra en el positivo de la amplitud. Eso es x sub 0. Y la velocidad inicial, v sub 0, es 0, porque me dice que se encuentra instantáneamente en reposo. Y el otro dato que me da es el periodo. 0.900 segundos. Entonces, como les dije ahora, el objetivo es el contrario. A mí me dan condiciones de manera que yo pueda construir la ecuación de movimiento. Entonces, para eso, tengo que recordar la ecuación de la constante de fase, porque acuérdese que lo primero que debo escribir es la ecuación de movimiento, ¿no? La ecuación de movimiento es x de t a coseno de omega t más phi, ¿no? Entonces ya tengo la amplitud, no tengo omega, ni tengo phi. Entonces voy a ir sacando cada una de las partes que me hacen falta. La primera es omega. Recuerde que omega está relacionado con el periodo. Omega es 2pi entre el periodo. Entonces sería 2pi
entre 0.900 segundos. ¿Cuánto da eso? 6.98. Gracias. 6.98 radianes por segundo. Muy bien, entonces ya tengo omega. Lo siguiente que me hace falta en la ecuación de movimiento es phi. Entonces, para phi, bueno, en este momento lo voy a hacer de forma, el cálculo matemático, aunque ya usted tiene que darse por, desde el momento que ve esa condición inicial, hay dos condiciones iniciales que usted ya debe de saber cuáles son. En la clase anterior, incluso por aquí creo que tengo los cálculos, en la clase anterior hablamos de esos dos casos, aquí está, dos casos especiales, cuando x sub 0 está en la amplitud y b sub 0 es igual a 0, y cuando x sub 0 es igual a 0, y la velocidad inicial es la máxima, ¿no? Entonces aquí está el cálculo, la constante de fase 0, ¿no? Lo voy a escribir solamente por referencia, sé que hay algunos estudiantes que es la primera vez que entran a clases. Entonces la ecuación es tangente inverso de el negativo de la velocidad inicial omega x sub 0, ¿no? Entonces, en este caso, pues la velocidad inicial es 0, por ende, entonces el tangente inverso de 0 es igual a 0. Entonces, la conclusión que yo saco de todo esto es la ecuación de movimiento, que es x de t igual a la amplitud era 0.320 metros. Voy a correr esto, no me va a dar el espacio aquí. 0.320 metros por el coseno. Siempre que escriba la ecuación de movimiento, coloque correctamente las unidades, porque no se vaya a confundir, a veces le dan la amplitud en centímetros, o a veces, digamos, el tiempo se lo dan en minutos, cosas así, ¿verdad? Entonces usted tiene que colocar correctamente las unidades. Entonces, omega encontré que es 6.98 radianes por segundo, y esto va multiplicado por t, y no hay phi, así que hasta ahí queda la ecuación del movimiento. Muy bien. Entonces, ese era el primer objetivo del problema, encontrar la ecuación de movimiento. Una vez tengo la ecuación de movimiento, entonces ahora sí puedo contestar la pregunta que me hacen. Calcule el tiempo que tarda en ir desde x igual a 0.320, eso es la amplitud, a 0.160 metros. Eso es la mitad de la amplitud. Entonces, el inciso A es determinar un delta t, donde ese delta t va a ser el tiempo. Recuerde que cuando uno hace un delta, la resta es el final menos el inicial. Entonces me está diciendo cuánto le toma en ir desde punto 320 hasta punto 660. Entonces quiere decir que este será el inicial y este será el final. Este será el final, ¿no? Entonces, aquí voy a poner el tiempo cuando la partícula está en x 0.160 metros menos el tiempo cuando la partícula está en 0.320 metros. O en otras palabras, me gusta más escribirlo así, el tiempo cuando la partícula está en el positivo de la amplitud menos el tiempo cuando la partícula está en el positivo de la mitad de la amplitud. Entonces, lo que quiere decir es que para poder encontrar ese delta t, yo necesito encontrar el tiempo que le toma a la partícula ir desde donde inició, que es en la amplitud, hasta la mitad de la amplitud. Justamente eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? El problema en las condiciones iniciales. Dígame.
no sería al revés lo que colocó en los subíndices de la X para los tiempos. Porque la amplitud es 0.350. El final, ¿no? Es estos aquí. Sí, de verdad, aquí sería al revés. Gracias. Aquí sería A medios y aquí A, ¿verdad? Sí, final menos inicial. Correcto. Sí, tiene razón. Gracias. Ok, entonces necesito encontrar el tiempo para que ocurra eso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a despejar la ecuación de X para el tiempo. Eso implica que usted mande a dividir la amplitud. Lo voy a hacer sin datos, lo voy a hacer con puras variables para que me quede una ecuación general. Entonces me va a quedar X entre A por el coseno de omega t. Y después lo que hago es, el tiempo sería el coseno inverso de X entre A, ¿verdad? Todo esto dividido entre omega. ¿Sí? Ojo con ese despeje, ¿verdad? Que todavía a esta clase llegan algunos pensando que el coseno está multiplicando al omega t y que tienen que mandar a dividir el coseno. Esas cosas ya quedaron más que claras en las clases de 111. Entonces, ojo con esos despejes. Muy bien, entonces ya tengo una ecuación que me permite calcular el tiempo para una posición en particular. Entonces, voy a calcular el delta t ahora. Delta t sería el coseno inverso de X entre A. ¿Cuál X? El primero es el tiempo final, o sea, para la posición de 0.160 metros. 0.160 metros entre 0.320 metros. Entre omega me dio 6.98. Menos el coseno inverso, ahora es el tiempo inicial, o sea, cuando está en la posición 0.320 metros, la amplitud. Y aquí 6.98 radianes. Ok, ¿cuánto da eso? .150. 0.150 segundos. Ok, quiere decir entonces que... ¿cuánto era el periodo? ¿Sí? Entonces, aquí hay una lección importante de esto, ¿verdad? Hay una lección importante. ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a hacer una aclaración. Si la partícula se mueve, voy a poner aquí, a este punto le voy a llamar X igual a positivo A. Y a este punto le voy a llamar X sub 0. De manera que por acá va a estar el X igual a A medios. Bueno, lo que acabo de encontrar es que la partícula aquí le toma 0.150 segundos. Bien, en la última clase o en la clase del jueves, me parece que les dije que el movimiento armónico simple se puede dividir en 4 tiempos, o sea, en 4 movimientos iguales. Es decir, ir de la amplitud al punto de equilibrio, del punto de equilibrio al negativo de la amplitud, negativo de la amplitud al punto de equilibrio y del punto de equilibrio a la amplitud. Esa es una oscilación completa y se puede separar en 4 movimientos idénticos en el sentido de el tiempo que le toma completar cada uno de ellos. O sea, cada uno tiene un tiempo igual. Entonces, uno puede seguir esa lógica
y decir, bueno, entonces si se puede dividir en 4 tiempos, entonces este intervalo que acabo de encontrar, ¿qué fracción de la oscilación sería? Sería un octavo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Un octavo de la oscilación. Sí, ¿o no? ¿Sí lo ven o no lo ven? O lo pongo con el simulador. Sí, 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 verdad. Ok, estamos aquí, empezamos aquí, luego voy aquí, punto de equilibrio, 1/4. Voy al negativo de la amplitud, 2/4. Voy al punto de equilibrio, 3/4 y vuelvo al punto donde inicié, una oscilación completa, 4/4. Entonces, el negativo de la amplitud es esta partecita que está aquí. ¿Ok? Ese sería no, ese sería, perdón, la amplitud entre dos. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy encontrando es el tiempo que le toma en ir desde aquí, desde el tiempo t igual a 0, o sea, el positivo de la amplitud, hasta aquí. Entonces, pues obviamente eso representaría un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, uno podría pensar, ¿verdad? Que como es un octavo de la oscilación, entonces dice, ah, bueno, si la oscilación completa le toma 0. ¿Cuánto habíamos dicho? 0.900, 0.900. Entonces, pues lo divido entre 8 y eso me va a dar ese tiempo, ¿no? ¿Y cuánto le da si usted divide 0.900 entre 8? 0.112. Ajá, 0.112, ¿verdad? Sí, que no es lo mismo que acabo de encontrar. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí ya no puede hacer una separación, ya no puede decir es un movimiento de 8 tiempos. ¿Por qué? Porque ya en este intervalo que usted está considerando en ir desde la amplitud al punto de equilibrio, la velocidad no se mantiene constante. La velocidad va desde 0 y va acelerándose hasta llegar a la máxima, ¿sí? Entonces, como la velocidad no es máxima, entonces usted no puede esperar, perdón, la velocidad no es constante, usted no puede esperar que el tiempo sea el mismo. De hecho, ese es el objetivo del inciso B. El inciso B le dice, ahora determine el intervalo de tiempo que le toma en ir desde x igual a 0.160 metros hasta x igual a 0. O sea, la otra parte de acá, esta segunda parte, desde la mitad de la amplitud hasta el punto de equilibrio. ¿Sí? Si fuera un movimiento de 8 tiempos, entonces, ¿cuánto me debería de dar ese tiempo? Me debería de dar 0.150 segundos también, pero lo que voy a encontrar es que no me da el mismo tiempo. Vamos a ver, incluso solamente para hacer ese inciso B, lo único que tengo que hacer es agarrar esta ecuación, voy a copiar, y luego pues acá abajo lo único que hago es cambiarle los X, ¿no? Entonces ahora, el punto final va a ser 0. Por ende aquí tengo que poner 0. 0. Y el inicial va a ser 0.160. Entonces cambio aquí 0.160 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da eso? 0.23. 0.23. ¿Segura? ¿Alguien que lo confirme? A mí me da 0.075. 0.075. A mí me da Correcto. eso que acaban de decir ahorita.
Cuidado con la calculadora debe estar en radianes, no la voy a poner en grados. Ahí sí va a tener problemas. Muy bien, entonces quiere decir que a la partícula le toma en esta segunda parte 0.075 segundos, que es la mitad particularmente del otro lapso, del otro octavo que estamos viendo. Entonces fíjese que aquí le toma menos tiempo recorrer la distancia. ¿Por qué le toma menos tiempo? Bueno, porque la velocidad va aumentando, ¿sí? Entonces ya lleva una mayor velocidad en ese segundo lapso y por ende entonces completar esa distancia le toma muchísimo menos tiempo. Entonces, ojo, se puede separar el movimiento armónico simple en un movimiento de 4 tiempos, pero no menos. 4 tiempos iguales. Los tiempos iguales son de la amplitud al punto de equilibrio o del punto de equilibrio al negativo de la amplitud. Y lo mismo el movimiento opuesto, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? ¿Sí quedó claro? Sí, Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. En todo caso, si midiéramos la velocidad del negativo de la amplitud al negativo medio de la amplitud, sería el mismo tiempo entonces. El tiempo de ir desde el negativo de la amplitud Negativo A, negativo A entre 2. sería 0.150. Ah, entonces ahí sí es el mismo. Sí, pero del otro lado. O sea, es la misma parte, pero del otro lado, en la parte negativa. O sea, el movimiento, lo que quiero decir con esto es que el movimiento en la parte positiva es exactamente igual al movimiento en la parte negativa. O sea, quiere decir que si en ir de la amplitud al negativo de la amplitud le tomó 150 segundos, en el otro lado, en ir del negativo de la amplitud al negativo de la amplitud entre dos, es lo mismo. No es que de un lado es una parte y del otro lado es otra parte. Es diferente el movimiento. El movimiento es idéntico. O sea, ir de una velocidad cero a una velocidad máxima. Y allá ir de una velocidad cero a una velocidad máxima, solo que en la dirección contraria. ¿Sí me entiendes? Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? A ver, esto es muy importante porque el libro lo que les quiere dejar claro a ustedes es no vaya a cometer el error de usar esta ecuación, por ejemplo. Velocidad es igual a distancia entre tiempos. Les encanta esta ecuación, no sé por qué. Pues bueno, seguramente que les encanta porque es muy fácil de usar. Entonces dice, pues el tiempo entonces es la distancia entre la velocidad. Pues, de alguna manera se inventan una velocidad ahí y como ya tiene la distancia, pues lo dividen y dice, ah, bueno, perfecto, eso me da tanto. Pero esta ecuación no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque aquí, para usar esta ecuación, la velocidad tiene que ser una constante. Y nosotros ya tenemos sobrada evidencia, incluso aquí les voy a poner la ecuación, de que la velocidad no es constante en el movimiento armónico simple. La velocidad en el movimiento armónico simple es una función del tiempo. Y además de la posición. Depende de la posición en la que esté, así va a tener una velocidad diferente, ¿no? Entonces, cuidado con eso. No lo vaya a confundir, sobre todo porque en la segunda parte de la unidad 1, o sea, más o menos como en una semana, un poco más, vamos a estar viendo las ondas mecánicas. Y las ondas mecánicas sí se mueven a velocidad constante. Entonces, ahí es donde usted tiene que tener muy claras las cosas, ¿sí? Si usted medio estudia las clases, entonces medio va a manejar los conceptos. Así que mi recomendación aquí es más de alguno seguramente está tirado en la cama con el celular así apuntando hacia arriba o la computadora por ahí. Eso no es lo más recomendado.
lo más recomendado es que usted esté en un espacio de trabajo, un escritorio, la mesa del comedor, donde sea, pero de manera que usted tenga la posibilidad de tener un cuaderno al par donde pueda ir tomando anotaciones, ¿sí? Eso es lo mínimo. Usted piense como que está en el salón de clases, ¿sí? No se ponga a ver esto como que está viendo a Luisito Comunica, ¿verdad? Y se está riendo ahí de las cosas que dice el youtuber. No, o sea, esta es una clase, así que agarre su cuaderno, anote las cosas que tenga que anotar. Si no logra entrar a clases, vea el video lo más rápido que pueda. No deje que los videos se le acumulen allá como para, unos 3 días antes del examen, porque no lo va a poder hacer. Usted tiene que ir haciendo las cosas en el tiempo que corresponde. Y al par de la clase, usted tiene que ir leyendo el libro de texto y además tiene que ir viendo los videos de referencia, ¿sí? Entonces, atentos a esas cosas, tienen que estar concentrados en la información que se da aquí. Esa es la idea de las sesiones. La idea de las sesiones no es que ustedes obligarlos a que estén aquí, sino que la cosa se vuelva interactiva, que ustedes me pregunten, que ustedes si tienen dudas lo digan, no solo que estén ahí por estar, ¿verdad? Solo porque aparezca su nombre ahí en el listado de asistencia, ese no es el objetivo. Ok, entonces voy a borrar esto porque no quiero que se confunda que esto es parte del contenido, que eso no se puede aplicar aquí. Bien, entonces ya cerramos la clase aquí. Sé que en estos días entraron varios y ya pues hoy tenemos una mayor asistencia en la clase. Entonces voy a abrir unos minutos para si alguno de estas personas que son nuevos tiene alguna duda y así pues la puedo aclarar, duda en general sobre la clase. Entonces pues aprovechen este espacio. ¿Ok? ¿Todo está claro entonces? Lick, yo tenía una pregunta. A ver, Los exámenes son los sábados. no. ¿Por qué me pregunta eso? Ah, es que, no sé, a veces chocan con otras clases. No, los exámenes están ya bien definidos. ¿Ya entró al campus? Sí. Ok, hay una sección ahí que se llama Bienvenidos. ¿La vio? Es lo primero que sale cuando entra a la sección. Entonces, en la parte de abajo de ese texto, donde estaba, seguramente por eso está aquí también en la clase, porque ahí estaba la información para conectarse a las clases, ¿no? Y por eso entró al grupo de Telegram. Más abajo de ese mensaje de bienvenida, hay unos foros y por ahí hay un documento que se llama Programación Didáctica. Entonces, en ese documento hay un calendario de actividades. En ese calendario de actividades aparecen las fechas del examen. Aparecen las fechas del examen. Entonces, hay que descargarlo y ver las fechas del examen, ¿verdad? Sí. Entonces, de antemano ya están las fechas, ¿verdad? Si llega a haber un choque con otra clase, que es lo que me plantea también en la pregunta, léase en la parte de abajo, hay unas políticas unificadas y hay una sección exclusiva para los exámenes y hay un apartado que dice qué hacer en situaciones como esa. Entonces, por ahora no hay que ver la fecha primero, ¿verdad? Y luego comparar con las demás clases, ¿verdad? Si no les va a chocar el examen. El examen, pues no hay un día único para hacerlo, depende de la unidad y la duración de la unidad, entonces vean ahí el día que corresponde. Hay algunos que son, el primero creo que es el martes, el segundo creo que es un viernes y así. Entonces hay que descargar eso. ¿Alguien más? Hay que participar en el foro de presentación del campus o cuenta la participación que hicimos en Telegram. No, por eso lo hice en Telegram, porque normalmente no, pues normalmente no, el problema es que yo no recibo notificaciones cuando ustedes comentan en esos foros, entonces no,
a veces no lo veo, ¿verdad? O no me doy cuenta que escriben. Entonces, por eso mejor lo hice por Telegram. Y de paso ahí van ya interactuando. Sí, ahí es suficiente. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces igual, ¿verdad? Si tienen otra duda, ya saben, el grupo es para eso, para que pregunten, no tengan pena, úsenlo. Entonces nos encontramos mañana. Les repito, ya al finalizar esta sesión, yo ya voy a dejar agendada la de mañana, de manera que no nos pase lo de la semana pasada, porque la semana pasada como que todas las sesiones se fueron agrupando en una sola, porque era la misma sesión que solo volvíamos a abrir, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, mejor voy a agendar una diaria para que usted sepa. Entonces, busque siempre, antes de entrar a la clase, recomiendo que esperen que yo la abra mejor, ¿verdad? Para que no haya confusión, pero siempre, si tienen dudas, le voy a poner ahí la fecha al par, así como en esto. Listo, entonces que tengan un feliz día. Cualquier duda, yo estoy a la orden, me escriben, vayan haciendo la tarea, ¿verdad? Ya están subidas ahí. Y bueno, que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho. Gracias, Lick. Nos vemos.